A contar la historia de los patitos náufragos. Sí. Tomen asiento. Ah, ¿por qué? Es que está bien larga. Okay, fíjense, hace 26 años en el Océano Pacífico, una gran tormenta, se los voy a contar como cuento. A ver. Una gran tormenta sorprendió un buque chino que iba cargado de Mejor contenedores. normal, gracias. Uno con 28,000 juguetes para baño. ¿Cómo? Lo que viene siendo los patitos, que No el entiendo. gato rojo, que las ranitas verdes, tortuguitas azules, de todos de estos juguetitos que tenemos aquí en la mesa. Bueno, el asunto es que el contenedor cayó al agua y todos los juguetes se salieron. Desde entonces han aparecido en diferentes playas del mundo, como son en Alaska, en Hawái, en Sudamérica, en Australia, en Reino Unido, en Irlanda, bueno, hasta el Ártico llegó, imagínate, hombre. La historia de los juguetes causó tal impresión que el primer año ofrecían una recompensa, chéquense eso, a quienes entregaran estos juguetes y bueno, la gente empezó a coleccionarlos, o sea, los que los agarraban ahí en las playas. Y hay más, a los dos científicos estadounidenses, Curtis Eversmergen y James Abrahamsey, se les prendió el foco y se pusieron a analizar las trayectorias que habían seguido los juguetes desde el sitio donde cayó el contenedor hasta las playas donde aparecieron. Esto les sirvió para estudiar las corrientes marinas de una forma que nunca antes había sido posible. Entonces les voy a preguntar, con eso, mi sangre, ¿qué obtuvieron con este estudio? ¡Ya con eso! ¡Ya con eso! Me voy haciendo yo todos. ¿Qué obtuvieron con este estudio, muchachos? ¡Ya con eso! ¡Ya con eso! Ah, bueno, pues que ayudaron a los expertos a conservar las reservas de pescado, entendieron mejor los efectos del calentamiento del planeta y supieron para dónde iban las corrientes y todo. La moraleja de esto es que si te encuentras un patito de estos en alguna playa en Acapulco, en Caleta, donde vas, que de pronto hay así, lo agarras, les marcas por teléfono y te dan dinero. ¿Ah, en serio? Sí. Bueno, ahora vámonos con Yuridia Sierra. Muchísimas gracias. Oye, lo que no está padre de toda esta historia es que igual fue contaminación. Sí. Pero fue accidente. Pero Pues bueno, sí, lo bueno es eso, que Sirvió empezaron para algo. a para ver las estudiar. corrientes. Imagínate cuántas Japoneses. tortuguitas intentaron comer Exacto. esto. Imagínate. ¿Cuántas porque son ballenas? patos. Qué horror. Cuántas ballenas, Muy cuántos mal. pececitos. No, la ballena no, porque ballena. Ay, no, ¿sabes qué? Ahora sí lo voy a contar. Luego nos ya contaré. cállate. ¿Saben qué mejor pasando? Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.